Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y ya hizo la aparición el primer Comenzamos. niño de la jornada. Hola Nora, hola Marisa, Como ¿cómo corresponde. andan? Tanto tiempo que no las veo. Qué bueno verlas. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar unos pequeños minutitos más para que se puedan unir las personas que estaban anotadas, solo unos 2 minutitos chiquititos y ya comenzamos, ¿sí? Ok. Ahí vamos. Mientras les avisamos. ¿Y eso está frío? Vamos. Ahí está. Bueno, vamos a ir cuando veamos que la cosa se complica con el sonido, los vamos a ir muteando. Igual ustedes después se pueden desmutear, como deseen. Así que, a ver, ahí. También les contamos que vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook esta propuesta. Mientras tanto. Bueno, son y 5, ¿te parece si empezamos, Silvia? Yo estoy pasando acá los que me van preguntando el link, ¿dónde está el link? No sé qué, que ya lo mandamos por mail igual. Estoy pasando de nuevo. Así sí, espera que confirme lo de la transmisión, así sabemos que está todo bonito y empezamos. El otro día, hablando de innovación y de navegar la incertidumbre, me contaban un nuevo servicio que se podría prestar, que es la música de esperas de salas de Zoom. Entonces, en función de la gente que está, en función de, así como antes era el espacio, las sillas y todo eso, era cómo se construye la espera previa de las reuniones de Zoom cuando son varias personas. Claro. Pero bueno, cuando vos me digas que está todo ok con Facebook, empezamos. Dale, bancame un... Ok. Sabemos que la conectividad tiene sus ritmos. Muy bien. A ver. No entiendo por qué no ganamos. Ahí estamos. Bien. Ahora sí, señoras y señores. Bueno, buenísimo. Bárbaro, hay algunas personas más para ir admitiendo. Sí, no sé si... ya las Genial. Bueno, entonces empezamos. Gracias a todos por conectarse, por prestarnos un ratito. Esperamos que les sirva esta charla. La idea era hacer un lanzamiento de este proyecto que es Más Humanas, que estamos llevando adelante con Silvia. Mi nombre es Carla Matías Medina, empiezo por ahí y me presento. ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? Sí, se me estaba cruzando con la conexión en vivo de Facebook. Ah, ok. Me presento entonces, empiezo presentándome. Mi nombre es Carla Mateos Medina, soy licenciada en Relaciones del Trabajo. Con Silvia vivimos en la ciudad de Bariloche y juntas estamos empezando este proyecto que se llama Más Humanas, donde vamos a prestar servicios que tienen que ver con la gestión de personas, ¿no? Más conocido como recursos humanos en la mayoría de los lugares, pero la idea es impregnar estos servicios de gestión de personas de una gestión más humana en las organizaciones, ¿no? Que pueda servirle tanto a las organizaciones para llevar adelante sus procesos de gestión de personas con este espíritu, y también a las personas en el ámbito laboral, ¿no? Para trabajar sobre sus competencias y sobre su desarrollo dentro del ámbito laboral. Así que bueno, para no sacarle mucho tiempo de la charla, los invitamos a entrar en máshumanas.com.ar, en donde tienen todos los detalles
del proyecto. Están también viendo proyectada en la pantalla nuestro mail de contacto, por si quieren a futuro, igual es desde donde les llegó el link para poder conectarse, esa es la página, ese es el mail de Más Humanas. Así que lo que hicimos fue desarrollar este ciclo de charlas que lo que hace es tratar sobre diferentes temas que están muy presentes hoy en la gestión de las organizaciones, ¿no? Navegar la incertidumbre, el nuevo liderazgo, también el bienestar de los empleados, digo, son algunos de los temas y de los desafíos que tienen las organizaciones hoy en día, dado el contexto que nos generó la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, por eso elegimos estos temas, van a ser cortitos, no son muy largos, pero la idea es poder que sirvan más que nada de disparador y que nos pongan a pensar un poco, a reflexionar sobre todo esto que nos pasó, que quizás pasó todo tan rápido y nos atravesó la existencia, la vida personal y laboral, y quizás no hemos tenido el momento como para sentarnos y reflexionar un poco. Como algunas cosas prácticas sobre la charla. Como dijo Silvia al principio, por si alguno no llegó a escuchar, estamos grabando esta presentación para poder después ponerlo disponible para quienes no se han podido conectar y que sirva de material de consulta para el que lo quiera tener. Y estamos también transmitiendo por Facebook Live para el que quiera conectarse desde ahí. Durante la charla, si quieren dejar apagadas sus cámaras, no hay problema. Si quieren dejar prendidas, también. Vamos a estar leyendo el chat por si quieren hacer alguna pregunta. Igual, si quieren hacerla a viva voz, también lo pueden hacer. Así que eso es todo. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Exactamente. Bueno, yo soy Silvia Pérez Isay. En realidad recién reflexionábamos con Carla que nosotros comenzamos este proyecto en octubre del año pasado. Estuvimos trabajando las dos un montón, estudiamos, leímos, vimos. Cuando llegó la pandemia nos agarró el efecto pandémico y nos quedamos así como, bueno, no hicimos nada durante un par de meses y de repente retomamos y dijimos, no, tenemos que seguir avanzando, y justamente esta charla de presentación es casi como un estreno, estamos diciendo en público, ¿no? Porque si bien hemos hecho algunas reuniones, algunas cosas, pero esto formalmente es como salir al ruedo, tiene que ver justamente con esto que estuvimos viviendo, ¿no? Con el proceso de reflexión que fuimos transitando. Así que podemos avanzar entonces, si te parece, Carla. Comenzamos con nuestra charla, navegar la incertidumbre, ¿no? Y bueno, esta pregunta de qué hacemos, no sé, en el barrio decían qué hacemos cuando las papas queman, ¿no? Que era un dicho bastante viejo, no sé si alguna vez vieron, pero que quemen las papas es un problema. ¿Qué hacemos cuando las recetas tradicionales se acaban? Nosotros venimos de una cultura en donde hay como recetas dadas en las organizaciones, muchas veces se aplicaron esta idea de la planificación estratégica, en los planes a 1 año, a 3 años, digamos, ¿no? Un montón de la misión, la visión, no sé, un montón de cosas que fuimos desarrollando y aprendiendo a lo largo del tiempo y que nos sentíamos como tranquilos y seguros, y de repente cuando aparece esta cuestión de que nos tenemos que resguardar y cuidar y ver cómo transitamos esta pandemia. Lo interesante, yo ayer en otra charla sobre otro tema decía, lo interesante es que nos igualó como humanidad, porque le tocó a toda la humanidad completa, ¿no? O sea, por primera vez un efecto de algo que trajo a toda la humanidad. Entonces, esto nos puso en jaque, con lo cual avanzamos. De repente un día vivimos una sensación medio extraña, ¿no? Imágenes que no estábamos acostumbrados a mirar, situaciones que no estábamos acostumbrados a vivir, cuestiones que traían como esta... Hay una frase que se usa, que mucha gente lo usa, que dice esta nueva normalidad. Yo creo que no es nueva, creo que es algo completamente diferente y que difícilmente se nos transforme en normalidad cotidiana. Lo más probable es que sea algo que vaya mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, si querés, pasamos después de estas imágenes que obviamente me imagino deben ser representativas de diferentes situaciones que les han tocado vivir. Nosotros lo que reflexionábamos era que por un lado aparece como esta sensación de que la pandemia nos aplastó, ¿no? O nos hizo vivir situaciones difíciles. Sin embargo, es mucho lo que nos ha enseñado. Y en este sentido, nosotros intentamos recuperar esas enseñanzas y pensamos en todo lo que aprendimos, como personas, como organizaciones y como colectivos, ¿no? Porque esto es un poco como los focos que nosotros vamos transitando.
Por un lado aprendimos de estadísticas, vieron que hoy por hoy todo el mundo sabe qué cantidad de casos hay disponibles y el impacto que eso tiene en la cantidad, el porcentaje de gente contagiada y en la población total del lugar, y entonces si eso da que va a estar en la meseta, no la meseta. Más allá de las cuestiones técnicas de los casos de contagios, es muy interesante el ejercicio que implica el poder saber leer estadísticas y entender el impacto que eso tiene en el bienestar o malestar de las personas, con lo cual entendemos que esto es un aprendizaje que lo podríamos capitalizar, ¿no? También aprendimos de reconocimientos, y aparece esta idea del reconocimiento al personal de salud, al personal de seguridad en algunos casos, a los que llevan todo lo que tiene que ver con los controles en su momento cuando era la situación de resguardo más fuerte, y fueron como etapas también, que también nos da como una cierta enseñanza. O sea, por un lado aprendimos que un buen aplauso, un reconocimiento, ¿no? El poder exponer el agradecimiento puede ser algo sumamente necesario e interesante, pero también vimos que no alcanza, ¿no? Entonces aparecieron los reclamos de algunos grupos médicos. Nosotros acá en Bariloche hace 2 días renunciaron los jefes del Hospital Zonal por estar haciendo un reclamo laboral de aumento digamos, de sus ingresos y no ser tenidos en cuenta. Entonces, aparece que esta idea del reconocimiento pasa, por un lado, por cuestiones de mostración de cariño, de deseo, ¿no? De, bueno, te acompaño y estoy con vos, pero que solo eso no alcanza, que el reconocimiento también pasa por un sueldo acorde a la tarea, la necesidad de descansos, ¿no? Esta reflexión sobre el impacto que tuvo en las personal de salud, la excesiva exposición a poder atender situaciones de emergencia. Entonces aparece la reflexión de la necesidad de poder decir, bueno, no podemos estar 24 horas del día atendiendo emergencias, ¿no? Entonces, cómo esta cuestión del reconocimiento se transforma en diferentes cosas que en realidad tienen que ver con cómo hacemos para reconocer a las personas que trabajan en las organizaciones, ¿sí? No sí, de eso iba a sumar algo más sobre respecto a cómo impactó en esto del reconocimiento a nivel organización. En las organizaciones hasta empezó todo un proceso de revisión de los reconocimientos, no solamente en la gestión del día a día, ¿no? Tuve que salir a ponerle la mano en el hombro más seguido a mis colaboradores, digo, desde el punto de vista de un jefe, porque estaban pasando por situaciones totalmente atípicas y necesitábamos seguir operando, entonces hubo que empezar a tener en cuenta lo personal y el estímulo y el reconocimiento empezó a estar en una prioridad bastante más alta, pero también se empezaron a repensar los procesos desde compensaciones, hablando ya más de un reconocimiento quizás monetario, se empezaron a pensar desde los procesos que tienen que ver como cómo evalúo al personal y cómo reconozco, cómo compenso el aporte que tienen cada uno de los colaboradores en las organizaciones. Entonces, para las empresas que tienen quizás conceptos variables en sus compensaciones, hablando de reconocimiento monetario, no solamente de lo que tiene que ver con lo personal o con lo gestional, también pegó desde el reconocimiento, desde una punta hasta la otra, ¿no? Porque hubo que repensar todos los procesos. Eso también es un efecto en términos de reconocimiento que sucedió. Sí, y en esta mezcla del aprendizaje de las herramientas virtuales, ¿no? En donde todos aprendimos qué es un Zoom, qué es un Meet, cómo podemos hacer videoconferencia por el celular, aún aquellos que estaban súper reticentes a usar estas herramientas, de repente son usuarios de la colmena, como le decimos ahora a esta visión que tenemos de las personas todos juntos. Aparece una cuestión que me parece sumamente interesante y es que nos descubrimos personas, ¿no? Vieron que las reuniones aún de trabajos, aún más serias, aparece el gato, el bebé, la mamá que le habla, no sé, el marido que de repente pasa, y al principio era como ¡ah! Esa sensación de que era terrible, y sin embargo nos dimos cuenta que si nos estamos metiendo en la casa de las personas, obviamente vamos a tener que de alguna manera integrar esta situación de, bueno, tiene un gato, todo bien, no sé por qué los gatos les encanta pasar por adelante de las pantallas. Yo el otro día decía, vamos a hacer un corto con todos los gatos que tenemos grabados en todos los Zoom, digamos, ¿no? Entonces, digamos, se da también este proceso de aprendizaje de entender, la herramienta nos acerca porque nos permite realmente hacer cosas que antes por ahí no soñábamos.
Algunos sí, no sé, podemos hablar con Nora hace años atrás, que ya sabíamos que la virtualidad era súper interesante y la podíamos incorporar, pero sabemos también que había un montón de proyectos en donde la gente nos decía, no, ni a palos vamos a incorporar esto, y ahora aún esas personas, yo me reía la vez pasada viendo un gerente de unos 57, 58 años, diciendo, bueno, en realidad yo aprendí que se podía, ¿no? Entonces, esta doble mirada del aprendizaje de la herramienta en sí y el reconocer que somos personas íntegras con todo lo que eso implica también tiene como un plus interesante, ¿no? Aprendimos a identificar las fake news, nos atravesaron muchísimas experiencias de cosas que tenían que ver con, ¡ah! No, se acaba el mundo, esto es terrible, dependiendo de qué costado ideológico uno esté, le prestaba atención más a una cosa u otra. Y lo interesante que trajo este aprendizaje es que no toda la información que circula es cierta, no todo lo que sucede es tal cual aparece en las noticias, ¿no? Entonces, la importancia de poder recuperar las resoluciones y las decisiones en datos, ¿no? En poder tener información concreta que permita tomar decisiones y no entrar en pánico por este efecto de halo, digamos, que intentan muchas veces generar algunos medios de comunicación, algunas tendencias, grupos, lo que fuere, ¿sí? Pero nos parecía interesante esta reflexión sobre cómo en los fenómenos que se fueron dando con este tema de la incorporación de situaciones de desesperación que traían algunas noticias, lo que hizo es, después de pasado esta desesperación, entender que podemos tomar decisiones en base a datos concretos y no llevados por el bluff que se puede armar de algo que no sabemos si es verdad, ¿sí? Con esto, sí. Perdón, pero Dale. con esto también la delicadeza de la información, ¿no? Aprendimos a cuidar lo que decimos, cómo nos comunicamos, las etapas de la comunicación, armar una estrategia de comunicación, pensándolo desde no lo pensemos solamente desde una organización, que es lo que sucedió, que tuvo que salir a dar un comunicado de el lunes no vengan, quédense en su casa, no sé cómo vamos a trabajar, bueno, tuvieron que salir a armar comité de crisis y un montón de cosas, pero también estas cosas se fueron permeando en la forma en la que nos comportamos como individuos insertos en un mercado laboral, ¿no? Porque a partir de ahora, sin duda que vamos a tener más cuidado cuando tomamos una decisión, prestando atención a ciertos datos, cuidando a la persona que tenemos enfrente. Entonces, esto de identificar la fake news tiene que ver un poco con, nos avivó en tomar decisiones teniendo la información correcta y también en cómo transmitimos esa información. En las organizaciones sucedió eso, ¿no? Empezamos a tener que prestar atención a los datos, a justificar las decisiones que tomamos en base a los datos que teníamos en el momento en el que tomábamos las decisiones, y también es importante rescatar esto, ¿no? Siempre que tomamos las decisiones, poder comentar por qué, y en un marco de incertidumbre, que es un poco lo que estamos hablando ahora, esto tiene que estar sobre la mesa, que es un momento en el que estamos tomando esta decisión hoy, ahora, con la información que tenemos, y tenemos que estar todos en línea de todos los lados de la empresa, de la organización, o de la familia, o del grupo del que estemos hablando, de que esto puede cambiar mañana, ¿no? Entonces, sobre todo la claridad en la información que transmitimos y en sincerarnos de que estamos todos en línea, de que estamos en un contexto de incertidumbre y tenemos que todos aprender a manejarnos con este tipo de situaciones. Sí, el valor de la transparencia, podríamos decir, ¿no? La importancia También, de poder tal cual. tener datos concretos con transparencia, ¿no? También aprendimos el valor del encuentro personal. De repente extrañamos a gente con la que antes no nos gustaba tener reuniones y ahora nos encanta. ¿No? Como la sensación de qué bueno sería volver a tener, no sé, esos bizcochitos horribles que comíamos y ahora los extraño, ¿no? Mi hija de 17 años decía el otro día que extrañaba a sus compañeros y la escuela, lo cual fue como, ¿what? O sea, después de que durante mucho tiempo la gente protestaba porque se tenía que levantar a las 8, extrañamos lugares que eran como lugares comunes para nosotros, y en este sentido aparece, por lo menos en la reflexión que nosotros estuvimos realizando, esta necesidad de recuperar, ¿no?, el encuentro personal como un lugar necesario para poder construir identidad, para poder construir mutua comprensión,
también darle un valor, ¿no? O sea, ponerlo en valor. Hoy por hoy que ya podemos integrar este tipo de herramientas virtuales, poder definir cuáles son las condiciones o las cosas que yo puedo manejar en el entorno virtual y cuáles son cosas que realmente estaría bueno que pueda, cuando sea posible, volver a hacerlas presencialmente, ¿no? Sabemos que en este contexto que estamos viviendo, el encuentro personal hoy no va a ser el abrazo que me encantaría darle a la gente que extraño, digamos, sino que va a tener que ver con determinados cuidados. Y en ese sentido, nos parece interesante la reflexión sobre cómo puedo rediseñar el valor del encuentro personal, un poco trabajando esta cuestión de la emocionalidad, ¿no? De cómo puedo acompañar este lugar de, podríamos decir, como de mimo, ¿no? De poder sentirnos, digamos, como integrantes de algo y recuperar ese encuentro personal poniendo el eje en esas cuestiones y no por ahí en reuniones sistemáticas de cosas que a lo mejor hoy por hoy ya aprendimos que se pueden manejar en el formato virtual directamente, ¿no? Aprendimos a lavarnos las manos. Vieron que nos enseñaron muy bien de muchas maneras diferentes cómo hay que lavarse las manos, creyendo que eso era la base de la construcción de la certeza de que no nos íbamos a contagiar nada. Y esto pasó al principio, ¿no? Y esto tuvo como un doble efecto. Por un lado, la referencia sobre cómo cuidarnos de tener contagios, bueno, quizás en tanta insistencia el lavado de manos tiene mucho que ver con poner el eje en el cuidado de la salud, y esto aparece en la mesa como un tema que, si bien era un tema que se trataba en las organizaciones, que aparecía, la realidad es que hoy por hoy es un tema central, ¿no? El poder entender lo que significa el cuidado de la salud y las, digamos, las medidas que tenemos que tomar para que efectivamente las personas puedan trabajar. Ayer hablaba con la subsecretaria de Industrias Culturales de Río Negro y decía, tenemos el 30% del equipo contagiado, con lo cual no estamos pudiendo dar respuesta a lo que tenemos. O sea, el impacto no solo en términos de fuerza laboral, sino también emocional, que eso implica, porque en algunos casos las personas que se contagian no necesariamente pueden volver rápidamente al trabajo, ¿no? O sea, y en ese sentido es interesante. Y hay otra lectura que a mí me parece interesante traerla, que es, nos obligaron o nos enseñaron a lavarnos las manos, dando un mensaje unificado a todo el mundo, sin tener en cuenta los contextos, ¿no? Hubo, y esto lo sabemos porque pasó por muchos medios de comunicación, un conflicto bastante grande en donde se le exige el lavado de manos a personas que no tienen, por ejemplo, agua corriente o no tienen la posibilidad de contar con los recursos necesarios porque están en condiciones de vulneración de derechos. Entonces ahí, ¿no? Esta idea de la importancia de cómo construyo el mensaje que voy a dar de resguardo, entendiendo el contexto en el cual, o sea, necesariamente tengo que mirar a quién se lo estoy diciendo y cómo se lo voy a decir, para que ese cuidado sea real y concreto y no le esté sumando una sobrecarga a alguien que a lo mejor ya no puede resolver un punto antes, ¿no? Con lo cual nos pareció como re interesante esta perspectiva de decir, bueno, fantástico, si tenemos que aprender a lavarnos las manos lo podemos decir, pero tenemos que entender el contexto y comprender cómo acercamos esa idea a cada una de las situaciones, ¿no? Yo acá esta parte de lavarnos las manos, digo, lo relaciono mucho con el cuidado, ¿no? Con el bienestar que se puso también como en prioridad, en primera plana, ¿no? Entonces, aprendimos a lavarnos las manos, aprendimos a cuidarnos, ¿no? O sea, nos apareció como de golpe esta importancia de cuidarnos a nosotros mismos, que quizás lo teníamos un poco relegado, y también al otro, ¿no? Entonces, cómo esto pega en el ámbito laboral, en nuestras relaciones laborales a full, ¿no? O sea, pega muy, muy claramente cómo empezamos a cuidarnos desde lo físico o desde el bienestar, empieza a estar muy presente desde los servicios o los beneficios que pueden prestar las organizaciones hasta qué valoro yo al momento de estar en una organización, de querer cambiarme a otra organización, de permanecer en donde estoy trabajando. Entonces, cómo me cuidan, cómo cuido yo a mis compañeros, las relaciones que se generan, los hábitos que tenemos de cuidado, no solamente físico, ¿no? Digo, de cuidado entre nosotros. Entonces, esas cosas nos hizo reflexionar sobre todo eso, y estoy
segura que a partir de ahora vamos a empezar a tener en cuenta esta variable que ya venía picando en punta, digamos, ya venía como poniéndose sobre la mesa al momento de evaluar el menú de posibilidades que tenía para trabajar, el bienestar de los colaboradores o el clima que hay en la empresa, o en donde sea que yo esté trabajando, se empieza a tener en cuenta, ¿no? Y también llevó a reflexionar mucho sobre cómo se generan los hábitos, ¿no? Digo, si yo quiero generar un clima donde se respeten ciertas pautas de cuidado en una organización, o si quiero generar un clima en donde se respeten ciertas pautas de convivencia en una organización, tengo que tener en cuenta cómo se generan los hábitos, ¿no? Entonces, reflexionar sobre eso es algo que las organizaciones y los colaboradores tuvieron que hacer. Entonces ahí es un capítulo aparte, ¿no? El bienestar, de hecho, por eso generamos una charla que tiene que ver un poco con eso, y donde vamos a estar hablando también sobre esto de cómo se generan los hábitos. Pero digo, es otra reflexión importante para hacer. Sí, también aprendimos a ordenar muchas cosas. No sé si se acuerdan la primera etapa de la pandemia, que no sabíamos qué hacer, estábamos encerrados en nuestras casas como si fuéramos monos locos en jaula, y de repente descubrimos que podemos tocar todos los rincones, ¿no?, de la casa y ver qué cosas había, y esto nos trajo como algunos efectos interesantes, ¿no? Por un lado, recuperar cosas que ni sabíamos que teníamos, o por lo menos no nos acordábamos, ¿no? Recuperar rincones de la casa que a lo mejor estaban como descuidados en el ir y venir de todos los días, de entrada y salida, no les prestábamos atención, entonces nos cambió la perspectiva respecto de cómo aprovechar esta necesidad de acomodar el espacio de la casa para diferentes funcionalidades. De repente la casa pasó a ser escuela, oficina, lugar de encuentro con amigos, digamos, virtual, ¿no? Y todo eso, cómo poder integrarlo. Y una de las cosas que nos parecía interesante de este fenómeno, que fue el orden mayúsculo, yo en algún momento seguía todas las fotos que la gente ponía, ¿no? Y las caras de hallazgo, mirá lo que encontré, ¿no? Como de repente, como si fuera algo novedoso. En este sentido, creo que trae esta idea de qué bueno que una vez cada tanto podamos tener como este proceso de ordenamiento conjunto, completo, porque lo que nos trae son los recursos que efectivamente tenemos, ¿no? En algunos casos, el otro día en una charla que estamos dando con el tema de poder incorporar la virtualidad a emprendedores, una chica nos decía, mira, nosotros con el tema del orden de la casa lo que logramos es empezar a vender cosas. Primero vendimos lo que nos sobraba, y ahora nos dimos cuenta que nos encanta vender por internet. Entonces descubrieron familiarmente como algo distinto, ¿no? Entonces, esta posibilidad de recuperar el recurso, ya sea porque lo vendí, lo presté, digamos, lo intercambié, y por el otro lado, esta cuestión de poder tener noción de cómo a veces sacarnos de encima cosas que no usamos nos da un aire distinto, ¿no? Nos da como una oportunidad distinta de poder percibir el espacio en donde trabajamos, y acá yo particularmente siempre hago un énfasis muy fuerte en poder entender la relevancia que tiene el espacio de trabajo, ¿no? Que esté bien diseñado, que tenga buena luz, que tenga buena ventilación, poder hacer las cosas que a uno le resultan cómodas, ¿no? Y en este sentido, el hecho de estar trabajando en mi casa hace que yo pueda armar mi escritorio de trabajo como a mí se me ocurre, pero lo cierto es que en el momento que tenga que volver a mi puesto de trabajo, sería interesante también encontrar como ese orden colectivo que tiene como este doble mix, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando dábamos el curso de e-learning en Arca, una chica decía, bueno, nos quitaron la posibilidad de poner cuadros nuestros porque sacaron la cuenta de la cantidad de dinero que invertía la señora de limpieza en limpiar los retratos, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento decía, bueno, por un lado qué lindo que ahorren plata, y por el otro lado qué lástima que no tengan en cuenta las personas, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que ese bienestar que necesitamos a veces con un retrato de una persona vale más que el dinero que puedo ahorrar. Y ahí me parece interesante poder entender este doble juego de cómo construyo una mirada colectiva dentro de una organización y cómo puedo permitir un orden individual, ¿no? Esto en el momento que haya que volver al puesto de trabajo, ¿no? No sé, Carla, si vos tenés alguna cosa, comentario o algo para compartir. Sí, a mí esto que aprendimos a ordenar, se me vienen a la cabeza palabras como priorizar, o simplificar.
agilizar, digo, ágil es una palabra que estamos usando todos en gestión de personas, en recursos humanos, y cualquiera que esté hoy trabajando en cualquier lado está pensando en ser más ágil, porque nos llevó a hacer eso, ¿no? O sea, tuvimos que ordenarnos para tratar de priorizar, para ser más claros, más ágiles, y eso nos hizo repensar todo en las empresas, en las organizaciones, en nuestro mundo laboral, en nuestra casa, porque tuvimos que poder responder rápidamente a situaciones que no nos habían pasado nunca, y tener una mochila liviana, y procesos simples, y procesos claros, y esto, ¿no? Y ágiles, nos permite poder reaccionar más rápido. Entonces esa gimnasia que nos da el tener todo ordenado, claro, simple, comunicado, no sé, prolijo, se me ocurren esas palabras que me encantan, además, te hace esto, ¿no? Poder reaccionar rápidamente ante situaciones imprevistas. O sea, tener todo de esta manera te va a permitir, sin dudas, navegar la incertidumbre cuando te toque, que ahora ya aprendimos que de golpe ¡zas! Pandemia y nos toca. Así que ordenar en ese sentido me parece que fue clave, y fue una gimnasia que nos va a quedar para el futuro. Totalmente. Después también aprendimos que estar juntos es peligroso, ¿no? Esta idea del contagio. Y por un lado tiene como esta cosa de la mirada de la sospecha sobre, vos estarás en condiciones. Yo hago un chiste cuando vienen a veces de visita amigos de mis hijos, digo, ¿tenés COVID? ¿No? Como si uno pudiera responder rápidamente a eso con una certeza, ¿no? Y la realidad es que lo que nos trae es esta cuestión de poder entender que los vínculos tienen esta situación de contagio, no solo en lo peligroso, sino también en lo bondadoso, podríamos decir, ¿no? Entonces podemos dar con una mirada apreciativa esta idea de cómo podemos transformar aquello que es sospecha o aquello que puede ser como algo que nos lleva a un cierto riesgo, en una perspectiva de poder entender que somos seres de relación, y esta cuestión del contagio puede ser, digamos, utilizado o implementado para diferentes lugares, ¿no? Y ahí una reflexión sobre cuál es la mirada que nosotros construimos en las organizaciones. Y construimos la mirada de la sospecha por el riesgo de contagio, y cómo entonces, con todo lo que decíamos antes, de poder generar nuevas formas de revincularnos, el resguardo de la salud, digamos, se puede trabajar para que se quite esto, porque lo cierto es que podemos trabajar en incertidumbre, pero no podemos trabajar en sospecha, ¿no? Porque la sospecha de que alguien me va a hacer un daño nos trae una puesta en situación de nuestro cerebro que nos hace estar en un constante estrés, y ese constante estrés lo único que lleva es a un mal resultado, ¿no? Un mal resultado de salud, un mal resultado de relación, un mal resultado organizacional también, ¿no? Entonces, ¿cómo construir lugares de resguardo para que ese peligro se transforme en algo que nos permita contagiar, pero este contagio de buen vínculo, ¿no? Poner en eje lo emocional, entender que en este momento de incertidumbre poder acompañar esa emocionalidad hace muchas veces un efecto mucho más positivo que ponerse en exigente, ¿no? De ahí la importancia de poder implementar procesos ágiles de trabajo que permitan resolver cuestiones operativas, ¿no? Y nosotros hablamos siempre de la helicoide, ¿no? Hay un proceso que se da helicoideal con todo esto que estamos diciendo, y es la incorporación de herramientas virtuales permitió de alguna manera generar nuevas maneras de trabajar que permiten procesos más ágiles, donde las personas de repente aprendieron a usar agendas virtuales integradas o planillas de edición. En muchos casos quienes vienen del mundo más corporativo lo sabían hacer muy bien, pero hay un montón de gente que no. Y esta posibilidad de poder entender cómo trabajar con el otro virtualmente hace que yo pueda focalizar las tareas operativas en cuestiones que puedo implementar herramientas concretas, y pueda dejar el espacio de intercambio personal más vinculado al tema de cómo atiendo esa emocionalidad, ¿no? Un poco trabajar esta idea para quitar lo peligroso y dejar de tener la sospecha como eje de relación y transformarla en cómo es el vínculo entre personas y trabajar la cuestión emocional, ¿no? No sé si querés aportar algo. No, se me viene a la cabeza
la paradoja, que es el punto en el que se explaya Deloitte en uno de sus últimos informes, habla un poco de esto de la paradoja, ¿no? Que es un poco la paradoja que se ocurre cuando nos vamos todos a trabajar en la virtualidad y a la vez estamos hablando de priorizar las relaciones o priorizar lo humano. Bueno, ahí es como, bueno, inteligencia artificial, o laburamos todos en nuestra casa, alejados de todos, la individualidad, o es la importancia de lo humano, del trabajar en equipo, como que en algún momento ahí se produce una paradoja, ¿no? Y ahí habla, o sea, se empieza a desarrollar todo esto que, bueno, que en realidad hay que surfear esa paradoja que realmente ocurre, donde las dos cosas pueden ocurrir en simultáneo, donde que yo tenga que trabajar quizás desde mi casa no significa que trabaje aislado, o que me haya tenido que alejar de mis familiares físicamente no significa que emocionalmente lo haya hecho. Entonces, simplemente al ocurrir esta paradoja, simplemente no, porque no es fácil, pero sí hemos tenido que adaptar nuestras formas de trabajar y de relacionarnos para que esas dos cosas puedan ocurrir en simultáneo, ¿no? Así que es un informe que está bueno para que lean, si quieren buscarlo, se los compartimos, es algo que está bueno como para que tengan en cuenta. Sí, también me haces acordar, hace unos días estuve en un curso con un especialista en inteligencia artificial y él decía, lo que trajo el virus de novedad es que la humanidad se puede poner en jaque en cualquier momento. Y así como se puede manipular un virus que ponga en jaque a la humanidad, también se puede manipular un virus informático. Entonces alguien decía, pero vos qué estás diciendo, que nos vamos a quedar sin internet, y es una posibilidad, decía, o sea, puede pasar que aparezca un virus que de repente nos quite la posibilidad de trabajar virtualmente. Entonces él decía, lo que esto nos trae como enseñanza es que lo que siempre nos salva de alguna manera como seres humanos y como, digamos, es la posibilidad de entender qué recursos tenemos en el momento que estamos, ¿no? Y creo que este proceso que fuimos viviendo nos permite entender que nuestra humanidad siempre tiene la capacidad de adecuarse en función del contexto que tiene, ¿no? Que fue lo que sucedió desde que nacimos como especie en adelante. Me hiciste acordar con esto porque él hablaba de, se puede construir la burbuja perfecta que de repente un día se desarma, ¿no? La burbuja perfecta es esta cuestión en donde yo tengo miro lo que a mí me gusta, me relaciono con la gente que piensa igual que yo, escucho la música que yo quiero, ¿no? Y él hablaba de lo peligroso que puede llegar a ser que esa burbuja esté en manos de corporaciones que tengan el objetivo de lucro exclusivo, porque decía, bueno, finalmente lo que vas a hacer es vas a escuchar la música que vos querés, vas a ver los cuadros que vos querés, las obras que vos querés, las experiencias que identifican y nunca vas a poder ver otra cosa, ¿no? Entonces, por eso hablaba de la burbuja perfecta y cómo rápidamente eso se puede caer. Entonces, reflexionar sobre esta cuestión de cómo puedo transformar la situación que tengo en función del contexto que me toca vivir, ¿no? También aprendimos que estar separados puede ser doloroso, ¿no? Y acá viene la infinidad de casos que podemos hablar. No vamos a hablar de temas críticos como los que hicieron en los últimos 10 días, porque no tenemos ganas de ponernos a discutir sobre si está bien, si está mal, que la gente que lo pudo hacer cuando pudo enterrar a su gente y los que no, digamos, eso lo vamos a dejar a un costado. Vamos a tomar esta idea de cómo tomar conciencia de la separación nos hace dar cuenta de cuán importante es la identidad y el vínculo que yo puedo tener, la conexión que yo puedo tener con un lugar de trabajo, con una familia, con un grupo de personas, ¿no? Entonces, ese dolor que nos genera el estar, no sé, a nosotros nos pasó con mis compañeros de secundaria que somos amigos, que no nos veíamos desde el año pasado, hicimos un encuentro de Zoom y fue como, ¡ay, nos volvimos a ver! ¿No? Como esta cosa, como si de repente fuera un abrazo y en realidad lo único que hicimos fue un encuentro virtual, y cómo elegir las herramientas o las estrategias para que esa separación pueda reconstruirse de alguna forma, ¿no? Y ahí me parece que es interesante repensar cómo cada organización o cómo cada persona construye ese vínculo, ¿no? No somos todos iguales. A nosotros, yo trabajo mucho con gente de teatro y hay gente que yo me maté mucho la risa porque dijo, y estamos de luto, los de teatro estamos de luto porque nosotros vivimos del convivio y esta virtualidad nos lleva a un lugar en donde no podemos intervenir con las personas. Entonces, ¿cómo construimos? Esa misma persona que esto lo dijo allá por mayo, hace unos 20 días, un mes más o menos, nos volvimos a encontrar
Y me dice, bueno, al final un poco se podía, me dijo, con la virtualidad, porque había encontrado la manera de poder hacer acciones con público, en línea, y que dice, se siente un poco el calor de la gente también en la virtualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir las herramientas para sacar ese dolor y poder encontrar esa cuestión de construcción de identidad, ¿no? Entonces, y por último, esto de debemos modificar nuestra perspectiva, y acá es donde quizás es el punto más interesante que nos parece a nosotros, y es, nosotros construimos esta idea de que lo que tenemos que lograr en las organizaciones son certezas, ¿no? O sea, yo defino un plan determinado para tener la certeza del resultado que voy a obtener. Y lo que nos demuestra todo lo sucedido es que la certeza se construye en ciclos mucho más cortos. O sea, yo puedo ir construyendo instancias de certeza, pero en momentos de mucho menor tiempo de lo que tenía previsto, porque yo podía hacer un plan estratégico a 3 años, y una cosa que nos trajo la pandemia es saber que esto puede volver a pasar, o puede no resolverse, porque sistemáticamente aparecen focos, entonces hay que ver cómo se resuelven, y aparece la idea de, bueno, la vacuna nos va a salvar, entonces vamos a poder vivir lo que éramos, y muchos entendemos que no vamos a volver a vivir lo que era, ¿no? O sea, no vamos a volver al pasado añorado, vamos a construir un futuro diferente. Entonces, acá es donde aparece la reflexión sobre qué es la incertidumbre en sí mismo, ¿no? Pasamos a la próxima pantallita. Y nosotras en nuestra mirada nos pareció interesante poner la definición de incertidumbre. Primero, interesante que sea un nombre femenino en un mundo en donde está poniendo en jaque la necesidad de construir un liderazgo colectivo que incluya la mirada de lo femenino dentro de las organizaciones y fuera de ellas, ¿no? Y aparece esta definición de la falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud, ¿no? Y esta frase que dice, reinan sentimientos de incertidumbre e inseguridad, ¿no? Como si fuera casi un oráculo que dice que no sabemos ni qué cuernos nos va a pasar. Prometí que no iba a decir palabrotas, estoy cumpliendo. Carla, por favor, toma nota de eso. Digo, nos pone en un lugar esta sensación de que parece que va a ser algo terrible. Y en realidad la incertidumbre lo que nos trae es esta posibilidad de entender cómo reacciono en función del contexto que tengo. Y quizás nos lleva a un lugar como humanos, que en muchos casos lo perdemos por la demanda, por la exigencia, por la hiperactividad que solemos tener, que es encontrar nuevamente nuestra intuición, ¿no? Sabemos que hay estudios que demuestran que el momento de intuición es el momento de mayor inteligencia, que es este lugar en donde tomamos decisiones en función de percepciones que no podemos explicarlas, no podemos decir concretamente de qué se trata, y sin embargo nos llevan a un lugar interesante para poder tomar decisiones. Quizás una cosa que me parece interesante compartir con ustedes es cómo podemos construir la intuición colectiva dentro de una organización, ¿no? Espacios de poder manifestar este lugar de toma de decisiones basados en este análisis rápido de contexto y la implementación de procesos que permitan tomar decisiones que permitan avanzar, ¿no? Es como antes pensaba que iba a hacer un viaje a 3 años y ahora sé que puedo hacer un viaje a lo mejor a 3 meses o con suerte 1 año, y cómo voy armando esa estructura para que pueda salir adelante, ¿no? No sé, Carla, si querés. Sí, dos cosas. Primero, me imagino en una empresa, una organización, el proceso que lleva tomar una decisión sobre algo antes y el proceso que llevaba ahora, ¿no? Me imagino todo el procedimiento que llevaba desde que un analista preparaba un informe hasta que le llegaba al CEO de la organización, que pasaban meses por ahí en poder darle el visto bueno a la implementación de lo que fuera, como con este marco que estamos leyendo ahora no existe, o sea, ya estás tarde para tomar una decisión en ese sentido, y cómo se acortan las distancias
en la toma de decisiones, ¿no? Como que si esto es lo que nos está pasando, nos falta seguridad, nos falta confianza, no tenemos certeza, o tenemos certeza ahora, pero pasado mañana ya no, las cosas tienen que acelerarse, ¿no? O sea, el ritmo que le metió a la dinámica laboral, este contexto que estamos leyendo, esta definición que estamos leyendo acá, y por otro lado, el segundo renglón de la definición que dice especialmente cuando crea inquietud. ¿Qué pasa? Digo, no es lo mismo vivir en la incertidumbre si a mí no me genera nada que si realmente me afecta. Entonces, hay perfiles de personas a las que les afecta más la incertidumbre que a otras. Eso estudiadísimo, clarísimo, y además identificable a través de herramientas que hay, que en el ámbito laboral se usan en algunas organizaciones, que tienen que ver con el diagnóstico del perfil comportamental de las personas, que te dicen, bueno, ni bueno ni malo, simplemente cómo sos o cómo tendés a comportarte en un ámbito laboral, y en base a eso, qué priorizás en un ámbito laboral, visto desde lo positivo. Entonces, importante saber identificar en un equipo de trabajo a quién le afecta más la incertidumbre, ¿no? O el cambio de contexto, quién le cuesta un poco más adaptarse a los cambios, tanto para asistirlo, dado una situación como esta, como para entender en qué roles puede trabajar más feliz, ¿no? Entonces, saber identificar antes de contratar a una persona, y también mientras gestionás a un equipo de trabajo, qué expectativas tiene o qué forma de manejar estas situaciones puede tener, está buenísimo para que todos seamos más felices en el marco laboral, quiero decir, no como filtro, sino simplemente como para entender cómo te afecta esta situación y poder gestionarlo, entenderlo uno mismo y poder gestionarse a uno mismo para el bienestar, que es lo que hablábamos antes, y también entenderlo desde un líder con su equipo de trabajo, para saber un poco a quién tiene que asistir en una situación como esta, ¿no? Esto de siempre que cree inquietud, que la incertidumbre te afecte de una determinada manera, bueno, hay que entender y saber cómo manejarlo. Sí, también tomando esto que decís, me parece interesante pensar en que vamos a tener que formar en el manejo y en la aceptación de la incertidumbre, ¿no? O sea, aquellas personas que forman parte de nuestro equipo no es que de repente vamos a echar o vamos a denostar a quienes no tengan esa capacidad, sino que justamente lo que vamos a tener que poder aprender es cómo nos adecuamos a estos nuevos contextos, ¿no? Me parece interesante. Totalmente, y a los líderes en cómo acompañar a las personas que precisen formación en este sentido. O sea, se puede formar obviamente en adaptarse y demás, pero también hay un cierto componente del comportamiento natural de una persona que también es difícil de cambiar. Entonces quizás sea una persona que, aunque vos puedas ejercitarlo, la adaptación, también es probable que en algún momento uno tenga que acompañar un poco más a una persona de su equipo, y eso está perfecto, ¿no? Así que sí, hay que formar a las personas en ejercitar a las personas en adaptarse, y también a los líderes de las organizaciones en poder gestionar un equipo que tiene particularidades y que además por ahí trabaja virtualmente y no lo tenés al lado, como decirle, che, ¿cómo estás? ¿No? Esas dos cosas. Sí. Buenísimo. ¿Avanzamos? ¿Avanzó? Bien. Entonces, esto era simplemente como para reflexionar y ilustrar un poco las etapas que nos fueron ocurriendo a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, tuvimos una etapa en la que al principio pensamos que iba a ser todo cortito, y que nos teníamos que estoquear un poco de algunas cosas que nos resultaron como fundamentales, que fue el papel higiénico, por ejemplo, algo que ocurrió ahí, una locura, con el papel higiénico que se acababa. Entonces tuvimos que atender rápidamente ciertas necesidades. Después empezamos a pasar a generar ciertos hábitos, empezamos también en una etapa en donde empezamos a cuidarnos, a cocinar más sano, a hacer gimnasia, todos hicimos alguna clase
de algo tirados en el piso, en un micro lugar, ahí zumba o lo que fuera, tuvimos que, lo hicimos, y después empezamos a pasar a darnos cuenta que quizás estos hábitos, estas cosas que estábamos haciendo, o esta situación que se nos estaba generando, era algo que iba a quedarse por un tiempo. No sé si pensamos todos que iba a ser tan largo, pero ya nos damos cuenta de que es algo que hemos tenido que incorporar a nuestra dinámica. Entonces, esto simplemente para ilustrar cómo ante un estímulo tan fuerte como fue la pandemia y la cuarentena que nos ocurrió en el último tiempo, hemos ido pasando por un proceso, ¿no? O sea, de adaptación, en donde claramente primero las personas tienen que cuidarse y salen a cubrir sus necesidades básicas, que está perfecto, digo, ante cualquier situación como esta tenemos que salir rápidamente a cubrir los agujeros que me permiten funcionar o a cuidarme, entonces es eso lo que hemos tenido que hacer, y después de a poquito fuimos quedándonos con los hábitos que realmente nos permitieron sostener en el tiempo y nos van a permitir sostener el tiempo ante la nueva normalidad, una nueva forma de trabajar, de relacionarnos y demás, ¿no? Como eso, como para ilustrar simplemente que hemos pasado por este proceso. Sí, quizás una cosa que me parece interesante tomar en cuenta es, en un primer momento entendimos que era algo pasajero, ¿no? Y de repente hoy somos conscientes de que se nos transformó la realidad, o sea, que empiezan a pasar otras cosas distintas. Yo ayer hablaba con mi hermano y me contaba que en el caso de él, que es persona de riesgo, ya le avisaron que va a trabajar virtualmente, o sea, no vuelve a la oficina, digamos, no hay una oficina a la que volver, ¿no? Entonces ahí es cómo construimos esta mirada de la vuelta, de la identidad, de la construcción del acompañamiento para que la persona no se quede aislada. Y una cosa que me parece interesante es poder comprender como fenómenos, así como hoy podemos mirar en perspectiva la compra compulsiva de papel higiénico, ¿no? Que podríamos hacer cualquier metáfora al respecto en relación de por qué comprábamos tanto papel higiénico en ese momento. La realidad es que podemos decir hoy que hay momentos en donde las personas reaccionan como pueden, ¿no? Y esto creo que también debiera ser un aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Cuando hay una situación que genera mucha disrupción, las personas reaccionan con lo que pueden y no con lo que debieran reaccionar, ¿no? Porque uno diría, se reía de por qué se compraba tanto papel higiénico, y la realidad es que había como cierta, inclusive hay estudios que demostraron por qué la gente hacía eso en ese momento. Entonces, desde un punto de vista psicológico, digo, entonces tomar en cuenta esta dimensión de que frente a un hecho que impacta fuertemente, sabemos que va a haber decisiones y formas de reacción completamente distintas. Entonces, ¿cómo acompañamos esa mirada para poder integrar este camino hacia instalar una nueva dinámica de trabajo que implique el recuperar formas que a lo mejor son completamente diferentes, ¿no? Esto nos parecía interesante en términos de lo que es las perspectivas de las etapas. Y acá ya vamos casi concluyendo, ¿no? A ver. Sí, ya faltan unos 2. Exactamente. Bueno, la primera que nosotros pensamos como grandes verdades del mundo y queremos compartir con ustedes, que me imagino que ustedes ya lo sabrán, pero nos parecía interesante como un proceso de reflexión, es las certezas en realidad nunca existen. Construimos certezas en función de las cosas que nos van pasando, construimos certezas en función de aquellas cosas que sentimos que nos hacen sentir bien, y esa idea de certeza es algo que se construye, primero individualmente y después colectivamente. Entonces, ahí el punto está en cómo recuperar, ¿no? esa construcción de la idea de certeza para sentir seguridad, también incorporando esta capacidad de reacción frente a la incertidumbre, ¿no? O sea, saber que de ahora en más, ¿por qué se llama la charla navegar la incertidumbre? Y acá es donde aparece la metáfora. Cuando uno navega en un velero, en general lo que hace es, se fija un lugar a donde va a llegar, un horizonte, define un derrotero, se llama, o sea, toma el mapa, toma en cuenta cuáles son las condiciones que tiene el lugar donde va a navegar, no sé, la tendencia que tiene el agua, los accidentes geográficos que puede tener, el lugar donde va a estar,
en función de eso define cómo va a ser ese derrotero y lo marca con lápiz en general dentro de un mapa, ¿no? Lo que va sucediendo es que en función de cómo se da el viento y las condiciones que se dan en el momento, el velero no es que va en línea recta como puede ser una lancha a motor, ¿no? Que puede ir propulsada por ese motor hacia un punto, desde un punto A a un punto B en una línea recta. En el velero lo que va haciendo uno es como navegando, buscando de qué manera puede conseguir la mejor capacidad de poder propulsarse hacia ese punto al cual quiere llegar, y es un derrotero que va teniendo como un camino derivado, ¿no? O sea, no es algo recto, sino que va teniendo diferentes tipos de instancias. Entonces, lo que permite esta idea de navegar es, llego al lugar, porque obviamente que el velero llega al objetivo que se puso como horizonte, pero lo cierto es que lo que va sucediendo es que el camino va siendo distinto en función de las condiciones que se tiene. Uno tiene la certeza de que va a llegar, pero tiene la incertidumbre de ver cómo entender el contexto y de ahí, digamos, construir esa manera de poder avanzar, ¿no? Entonces, modificar esa sensación de seguridad es lo que nos lleva a encontrar alternativas. Si yo me quito el miedo de la incertidumbre, lo que voy descubriendo es este nuevo derrotero, este nuevo camino que me permite llegar al horizonte que me había propuesto en origen, ¿no? Estos entornos a los cuales nos enfrentamos, tal como estuvimos viendo, siempre pueden cambiar. La realidad es que si hay algo que la pandemia nos trajo es, todo puede fallar, como ya lo dijo el gran Tusama hace muchos años, ¿no? Y en ese sentido, el saber manejar las condiciones del entorno es lo que nos lleva realmente a conseguir ese objetivo. Y manejar la incertidumbre es poder darle lugar, y esto nos parece como algo fundamental, a nuestras emociones. Poder entender que construimos la posibilidad de sentirnos partes de cuando nuestras emociones se ordenan, cuando la sensación de desesperación, la de peligro, ¿no? La de que estamos mal, que vamos horriblemente feo, podemos revertir eso en esta mirada apreciativa de poder decir, construimos cosas que entendemos que pueden llegar a ser distintas, pero que juntas y juntos podemos llevar a un derrotero final que permita llegar al objetivo que queremos, ¿no? Y que esta modificación de planes, que también es un aprendizaje nuevo, no es que es un error o una falla, ¿no? Porque lo que hemos visto es que todo puede fallar. Entonces, ¿cómo tomamos esa capacidad de ensayo y error como parte del camino y no como un problema, ¿no? No sé, Carla, si acá querés... No, sigamos. ¿Algo? Nos parece esto de la importancia de prepararse emocionalmente para lo que pueda venir, desarrollar estrategias de manejo de emociones, creemos que es fundamental, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y de las organizaciones. Hemos visto que aquellas organizaciones que han tenido la posibilidad de acompañar lo emocional son las que han podido tener mejores resultados en este contexto que se ha dado, ¿sí? Hay momentos de actividades de la vida que son irreemplazables, y esto del cuidado de la salud en cualquier contexto debe ser el primer eslabón, o sea, cosas que antes hablábamos de que eran importantes. Yo digo, yo doy clases en una cátedra que es una carrera de técnicos en seguridad e higiene laboral, y les digo, bueno, la buena noticia es que los puso en el candelabro y van a poder tener como otras perspectivas distintas para pedir que se cumplan normas de resguardo, ¿no? Y esto que parece ser una buena noticia para ellos, en realidad es una buena noticia para todos, ¿no? Porque esta lucha constante de poder entender que hay normas que debemos cumplir para trabajar mejor, hoy por hoy van a ser necesarias e indispensables para poder seguir construyendo ese vínculo laboral a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo mismo ocurrió con, perdón, un segundo, lo mismo ocurrió con los equipos de recursos humanos, con gestión de personas, exactamente igual, o sea, ni hablar, hay momentos y actividades de la vida que son irreemplazables y recursos humanos salió junto con seguridad e higiene o caridad a estar al frente de todo, en la línea de fuego, y a estar en primera plana como debió ocurrir siempre. Digo, lo que tiene que ver con lo personal y con lo gestional siempre debió estar en primera plana, y ahora, bueno, lo estuvo, sin duda. Es una gran oportunidad para estos equipos de trabajar un montón, y de también lucirse, ¿no? Cuando hay equipos profesionales atrás, es
ha salido todo mucho mejor, sin duda. Después una cosa que nos pareció interesante es esto, que el bienestar se construye colectivamente y que es necesario aprenderlo y ponerlo en práctica. No existe el concepto de bienestar individual, ya nos dimos cuenta por el tema del cuidado que implica todo lo que vamos viviendo, y esto creo que es una buena noticia en algún punto. Y las soluciones terminantes no resuelven situaciones concretas, ¿no? Poder entender el contexto y entender que hay diferentes maneras de reaccionar y de ver las situaciones que se van dando, y que esto ya lo sabemos, hay muchos que lo sabemos hace un montón, pero estas discusiones de quién tiene la razón siempre restan, y apostar cada vez más y concretamente a la inteligencia colectiva, ¿no? Nos parece que esto es la salida que la pandemia ha demostrado, y en este sentido apostamos a que este proceso de aprendizaje nos haga poder incorporar esto como un plus y no como un problema, ¿no? Yo creo que no tenemos más nada para decir, Carla. No, solo un poco de todas estas lecciones, esto que decía de los equipos de recursos humanos o de gestión de personas, o incluso de las personas que trabajan en las organizaciones, me parece súper importante una lección aprendida, que es salir bien parados de esta. Si no te estuviste preparando para hacerlo, fue de casualidad. Entonces, me parece que es súper importante el formarnos y el prepararnos para poder afrontar este tipo de situaciones. Lo digo desde el punto de vista de un trabajador que tiene que adaptarse a cambios que nos quedó clarísimo que pueden ocurrir, desde un jefe que se tiene que formar para poder gestionar equipos online, o sea, a distancia, equipos diversos, equipos que tienen necesidades particulares, y tengo que aprender a atender esas necesidades particulares de la vida, que es un poco el segundo punto que poníamos ahí. Y también desde los equipos de recursos humanos o de gestión de personas o de calidad o de seguridad y higiene, digo, hay que prepararnos para poder afrontar este tipo de cosas. Entonces, cuando pensamos en la falta de capacitación o en la falta de formación o de inversión, de contratar a los profesionales correctos o de formarnos nosotros mismos como profesionales, digo, ¿qué hago yo para tener para formarme como profesional? Digo, ¿no? Nos puso claramente sobre la vista que tenemos que prepararnos para poder afrontar este tipo de situaciones. Entonces, navegar la incertidumbre es algo que podemos tener quizás en forma más nata, más nos puede salir más en natural, pero la verdad es que también hay que prepararse para, digo, ¿no? Entonces, no es casualidad que algunas empresas, algunas personas hayan podido afrontar de mejor manera este tipo de incertidumbre. Hay que estar preparados hay que formarse, y bueno, un poco la idea era aportar desde esta charla en esta situación, ¿no? Que podamos todos tener más claros y reflexionar sobre qué es lo que ha pasado para poder incorporar todas las lecciones aprendidas de este proceso de incertidumbre en el que hemos pasado y en el que vamos a seguir teniendo que trabajar. Sí, quizás Así como que reflexión final lo que se me ocurre es esto, final para nosotros. Ahora abrimos, si ustedes quieren hacer algún aporte, comentario o algo. Es esto de pensar, el barbijo antes estaba asociado al personal de la salud y en determinados contextos. Hoy pasa a ser parte de nuestro equipo de vestimenta, ¿no? Porque la realidad es esa, o sea, hoy por hoy va a pasar a formar parte de nuestro set de ropa, podríamos decir. Y pensemos que hubo un momento donde la gente no usaba medias y de repente las medias pasaron a ser parte de la vestimenta. Entonces, el proceso de transformación que implica hace que aquello que antes era ajeno de repente pasa a ser un elemento común y uno lo incorpora desde otro lugar, ¿no? Porque al principio era el barbijo que me molesta, de hecho yo por lo menos sigo peleándome con el uso del barbijo, porque todavía no encontré el modelo del barbijo que me quede bien. Entonces ir probando, digamos, acciones y saber qué es esto del ensayo y error hasta que encuentro aquel lugar en donde yo me siento cómoda para avanzar con este lugar de cuidado, ¿no? En esta parte no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, algo, si nos quieren contar qué les pareció. Es lindo ver gente que hace un montón que no veía. Yo no estoy pudiendo ver el chat, como estoy proyectando, no Okay. pude, no sé cómo todavía.
Pero bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, igual si no, ya están viendo también en pantalla nuestro mail de contacto, nuestros datos, nuestros perfiles de LinkedIn, si quieren acceder también como para conocernos un poco más y conocer nuestra trayectoria, la tienen ahí proyectada y en la página tienen todas nuestras redes. No, de mi parte felicitarlas, muy claro, saludarla a Sil, que no la veo hace 1000 años, pero bueno, súper interesante lo que están charlando y también son disparadores que bueno, que repensar, es una realidad y está bueno, digamos, darlos o para quienes estamos enfrascados quizás muy a nivel institucional, está bueno este ciclo de charlas como para poder pensar un poquito más allá, ¿no? Así que bueno, con todo el inicio. Suerte. Bueno, muchas gracias. También les queremos contar que el jueves que viene, con invitación especial, tenemos la charla del bienestar de los colaboradores, en donde vamos a estar reflexionando sobre cómo construir este nuevo bienestar y qué aspectos tener en cuenta. Y el 17, también a las 11 de la mañana, vamos a hablar del nuevo liderazgo, o sea, qué se necesita para justamente para el manejo de esta incertidumbre desde un punto de vista de formación de equipos. Así que les vamos a estar compartiendo la información también para que puedan participar, y si quieren inscribirse, obviamente nos pueden escribir para poder ser parte, ¿no? Bueno, acá tenemos, Nati nos dice, muy buena la charla, conceptos muy claros. Ana también, felicitarlas, muy interesante la charla. Y Laura González nos dice, muy interesante y mucha claridad de parte de las presentadoras. Así que, bueno, por mí, creo que nos hemos estrenado. Muchas gracias por ser parte de este estreno. Ya forman parte de la historia de Más Humanas, así que estarán en los anales de nuestra historia. Que tengan un excelente pasar, un buen bienestar, que puedan construir estos vínculos de inteligencia colectiva y que realmente podamos como humanidad ser un poco más comprensivos, ¿no? Y poder entender que como sujetos de derechos que somos, tenemos la oportunidad única casi de poder aprender tantas cosas que nos van a hacer bien si sabemos aplicarlas, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es todo, que tengan una muy buena semana, esperamos verlos el jueves que viene entonces. Gracias. Gracias a ustedes.